Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen können und dein Wort studieren können. So bitten wir dich, dass du unter uns bist und dass du unsere Herzen und Gedanken öffnest, dass wir die Wahrheit sehen, erkennen können und sie in unser Leben einfließen lassen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So we've been looking at Acts 27. Hemos Wir estado haben uns estudiando Hechos 27. 20 angeschaut. We spent the first few presentations of that on the ship of Adramyttium. Und die Y ersten, pasamos Präsentationen la primera davon parte haben de esos wir über das estudios Schiff hablando del Adramyttium navío de gesprochen. Recognized it as a Adramitino, negative context. o el de Adramitio, Gesehen, dass es y hier nos in dimos einem cuenta que tiene un negativen contexto Kontext diferente. It's talking about the United States and Adventism. Es El spricht contexto über es die que está hablando tanto de Vereinigten Staaten und den los Estados Unidos como de la Iglesia Different Adventista, institutions. o del zwei Adventismo, dos unterschiedliche instituciones diferentes. Institutionen. They enter on into a period of probation Und Ellas sie gehen entraron hier en in este eine periodo Gnadenzeit oder de Zeit der prueba Prüfung ein. in 1989. en Im Jahre 1989. 1989. The first angel's message arrives. El Die primer erste mensaje Botschaft angélico kommt an. llega. Both are given a message of warning. Beiden wird eine Ambos Botschaft les der son dado un Warnung mensaje de gegeben. Both advertencia, institutions reject that warning. Und y beide ambas instituciones también Institutionen rechazan lehnen dicho diese mensaje. Warnung ab. So we trace verses 1 to 5 Así que Und, también dann trazamos haben los wir die Verse versículos del 1 1 al bis 5, da 5, sind wir durchgegangen. los as their colocamos en la story línea. from the time of the end, 1989, Es decir, la die historia Geschichte von desde el dem tiempo del fin, Zeitensende, 1989, 1989, through 9/11, durch pasando den por el 11. 11 de September septiembre del Padium 2001, and Sunday Law. Panion und y das la ley dominical. Sonntagsgesetz. And between Padium and Sunday Law, Und Y zwischen dem entre Panion y la ley Sonntagsgesetz, dominical, Panium und Sonntagsgesetz, you see them overthrown. da sieht vimos man que sie estas instituciones son überwältigt. derrocadas o Progressive caen. history Also Es una historia progresiva voranschreitende Geschichte, that ends in their destruction. que welche culmina ihre Zerstörung en la endet. destrucción final. Then we went to our next ship Dann sind Luego wir zu fuimos unserem también nächsten al Schiff próximo gegangen, navío, from verse 6 von Vers 6 desde el an, versículo in Acts 6 27. de Hechos in 27. der Apostelgeschichte Kapitel 27. You want me to read verse 6? Yeah. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Y Italien hallando allí segelte el und centurión una brachte nave de es und Alejandría que navegaba a brachte Italia, uns nos auf embarcó en dasselbe. ella. Alexandria has a different meaning, Alejandría hat tiene eine un unterschiedliche significado Bedeutung. diferente. where the first ship is negative, Während Cuando das el erste primer Schiff navío que negativ tiene un ist, sentido second negativo, ship is positive. ist el das segundo zweite navío, Schiff de lo positiv. contrario, tiene un Protects or sentido defends the positivo. people. Es una beschützt institución que und, protege y defiende al pueblo. verteidigt das Volk. So verse 1 to 5 is the ship of Adramyttium. Also Así que del, Vers verso 1 1 bis 5 del sind die versículo 1 al Schiffe- 5 ist das tenemos Schiff el navío de Six Adramitio. to the end of the chapter is the ship of Alexandria. Und von Y Vers luego, 6 bis hasta zum casi el final del Ende capítulo ist dieses tenemos Schiff hasta el final Alexandria. del capítulo And we tenemos el came to navío the de Alejandría. Wir sind zu Y der llegamos a la Schlussfolgerung conclusión gekommen, That we needed to take both of those ships de que dass wir beide necesitamos diese tomar Schiffe nehmen ambos müssen navíos and trading this journey like a parable. y, und, que während wir tratar a esta diese historia como Reise una wie parábola. ein Gleichnis betrachten, We would compare and contrast them. dann würden Por lo wir sie tanto, parallel compararemos y und contrastaremos ambos gegenüberstellen. navíos. Instead of these ships being one in front of the other, En Und vez de que anstelle, dass de estos ein ser Schiff unos navíos nach que están dem uno al anderen frente del kommen otro, we would cut our line where Paul changes ship. de würden hecho, unsere cortamos la Linie línea en dort el momento en que abschneiden oder Pablo cambia de durchschneiden, wo navío Paulus auf das andere Schiff wechselt. And place one journey over the other. Und wir würden Y vamos a eine colocar Reise un viaje über die encima del andere otro. legen. The second repeats and enlarges on the first ship. El segundo Die viaje zweite repite y wiederholt amplía und en el primer erweitert viaje. das erste Schiff. For space, Y Wegen por Platzgründen, espacio, they aren't exactly over each other. no están sind sie exactamente nicht una genau encima de la otra. übereinander parallel. We went to verse 13 Fuimos wir al sind zu Vers versículo 13 gegangen. 13 and we identified that there's two different winds. y habíamos Und wir haben identificado que hay aufgezeigt, dos dass es da tipos de zwei viento. verschiedene Winde gibt. In verse 13, it talks about the south wind In Vers En el 13 versículo handelt 13 es habla über del den Südwind, viento del sur, that is favorable to the ship, un welches, viento que dice dem que Schiff, es favorable äh, para gut für el das Schiff navío, gut ist. but it's followed by the east wind, which is destructive. for the pero ship. luego Aber es es wird seguido von por el dem viento Ostwind oriental, gefolgt, que es welches, die destructivo. Zerstörung oder zerstörerisch für das Schiff ist. We placed the east wind at 9/11 Wir haben den El viento Ostwind oriental konnten wir am lo 11. colocamos en el 11 de when septiembre, the ship is really from here doomed. cuando und este von diesem barco Moment básicamente ist desde dieses aquí Schiff está praktisch ya sein casi destruido, No turning empieza a ser, back. empieza a ser golpeado y ya no es, tiene, gibt hier kein Zurück está mehr. sentenciado The east wind is Islam. a morir. Der Ostwind ist der Ese Islam, viento oriental South wind es is el the Islam äh, y el der viento del Südwind sur es ist el der rey del König des sur. Südens.
And we find the activity of the king of the south, Y las Und wir actividades finden die acerca del rey del Aktivitäten sur des las Königs des encontramos Südens, its defeat, y las entendemos como cuando él fue derrotado seine Niederlage and progressive destruction und y seine esta destrucción voranschreitende progresiva. Zerstörung was the history preceding 9/11. Esto es toda la historia que acontece, precede al 11 de septiembre. und für das Schiff The United States and Adventism, Y para el barco, los Estados Unidos y la Iglesia USA und auch der Adventista, Adventismus, that is favorable to their agenda. es ist für este sie, acontecimiento es favorable para la gegenüber der agenda de ambos. gesehen war es sehr gut. So you have a favorable south wind and then a destructive east wind. Así Also que hat man tenemos erst un einen viento del sur Südwind und favorable dann einen y un viento zerstörerischen destructivo Ostwind, Which takes you oriental, from 1989 to 9/11. que es la historia que acontece entre 1989 y el This is 11 de verses 13 septiembre. and 14. Und das sind Estos serían los Verse versículos 13 bis 13 y 15. 14. So verse 5 ended at Myra, Versículo 5 termina en Mira, a city of Lycia. en la ciudad de in la der Stadt von Sea. Lycia. And then when we repeat and enlarge, Y Und wenn cuando wir dann repetimos y wiederholen und ampliamos erweitern, verse 13 and 14 los Vers versículos 13 y 14, 14, take us back to 1989 nos llevaron de vuelta a 1989 to 9/11. und den hasta el 11 de 11. September. septiembre. So we have a gap. Also Así que haben tenemos wir hier un einen vacío aquí. Spalt. We went to this history Fuimos a wir esta sind zu dieser historia de Geschichte aquí gegangen so we could see that these two ships are a repeat and y enlarge. conseguimos als ver wir que dann estos sehen dos können, navíos dass son diese ambos Schiffe una eine repetición y una Wiederholung und eine ampliación. Erweiterung sind. But just to demonstrate that, Pero Aber para das auch zu conseguir demostrar demonstrieren, eso, we'd skipped verses 7 to 12. habíamos sind wir, saltado sind wir los da, versículos die del Verse von 7 7 al bis 12. 12 sind wir darüber hinweggesprungen. So we wanted to fill in that history. Entonces Also nos dedicamos wollten wir a diese llenar esa parte que Geschichte habíamos nun füllen. dejado atrás. Paul gets off the first ship at Myra, Y nos dimos cuenta que Pablo se montó en este barco por primera vez en Mira. and at that same location Und Y en ese an mismo diesem lugar, gleichen Ort, gets on the second. kommt él se er, sale del primer navío en Mira y se monta en el mismo lugar en el becomes a siguiente waymark for navío. both ships. Así Also que Mira se wird termina Mira convirtiendo en un jetzt hito eine para los Wegmarke dos für beide navíos. Schiffe. For the first ship, Para Für el das primer erste navío Schiff we placed it at Sunday law. platzieren wir es lo am colocamos Sonntagsgesetz. Mira como siendo la ley End of dominical. that ship. Es Es ist el das final Ende de dieses aquel Schiffes. navío. That ship is the United States, Ese navío Schiff es sind los die Estados Vereinigten Unidos, which is the sixth head of Bible prophecy. que es la welches sexta der cabeza de la sechste Kopf profecía der biblischen bíblica, Prophezeiung ist. And it ends at Sunday law. y Und es termina en endet la am ley dominical. Sonntagsgesetz. And you have the harvest of the world. Y ahí es Man donde hat die tenemos Ernte la der cosecha Welt. del So you mundo. can place that into Sunday law. Por lo Also tanto, kann man podemos das hier in colocar der Mira como siendo la ley Sonntagsgesetz dominical. markieren. But you can also see Pero Aber man también kann se auch puede sehen, ver that those symbols of bitterness and harvest de que esos dass diese símbolos Symbole de von amargura y Bitterkeit und cosecha Ernte can also tell the story of October 22, 1844. pueden también Auch die Geschichte contarnos des la 22. historia Oktober del 22 de octubre de 1844 1844. So for the ship of Alexandria, Así que para Also für das el Schiff navío de Alexandria, Alejandría, protector or defender of the people, el protector o el Beschützer defensor del und pueblo, Verteidiger des Volkes, it begins its journey at Alexandria, comienza fing ese viaje en seine Alejandría, Reise in Alexandria an, where it's loaded with wheat, donde Weizen se eingeladen llenó, fue wird, cargado which de is- trigo, was the breadbasket of the Roman Empire, welches pues der Egipto era Brotkorb des esa römischen cesta de Imperiums war. pan de Europa o del Imperio Romano. Dann segelte es nach Luego Myra, viaja hacia marked Roma, harvest and bitterness, dann llega a kommt Mira Ernte y und marcamos Bitterkeit la markiert. cosecha and we saw y October la amargura. 22, 1844 Y Wir fue haben ahí donde 22. vimos Oktober 22 de octubre del 1844 1844. as an important year for the United States and Adventism. Entendimos que este als ein año era wichtiges un Jahr año sowohl importante für tanto die para los Estados Unidos como Vereinigten para la Staaten sowohl auch für den Iglesia. Adventismus. So at every waymark, Así que en An cada jeder Wegmarke, hito, just like this journey, tal genauso wie como en an este primer dieser viaje, Reise hier, every waymark must tell us the story of both institutions. cada hito debe jede Wegmarke contarnos la muss uns die historia, debe Geschichte contener una der historia que beider nos diga acerca de las dos Institutionen erklären oder instituciones. erzählen. Because the United States and Adventism Denn die Porque los Vereinigten Estados Staaten Unidos und y der la Iglesia Adventismus Adventista, both raised up in 1798 ambos fueron kommen beide levantados en 1798 1798 as protectors and defenders of the people. como siendo als ein defensores y protectores Verteidiger del und pueblo. Beschützer des Volkes. It's positive Es ist Y es positiv. positivo, from 1798 es algo positivo desde all the 1798. way till Sunday law. Den ganzen Durante Weg todo el hindurch bis camino zum hasta la ley Sonntagsgesetz. The United States continues to be a refuge for God's people. Los Estados Unidos continúan Verweilt siendo un bis zum refugio Sonntagsgesetz para el verweilt pueblo die de Vereinigten Dios. Staaten ein Refuge, Zufluchtsort für Leute zu sein, für Gottes Volk. As does Adventism. Und De la misma genauso forma tut lo es el dies adventismo. Der Adventismus. So 1798 Also En 1798 set 1798 sail
zarpa Dann este tut es navío, jetzt Segel setzen. go through a bitter experience. Es geht durch pasa por eine una bittere experiencia Erfahrung amarga. durch. Adventism has the great disappointment. El Der adventismo Adventismus hat die sufre große el Enttäuschung. gran chasco. The United States loses its Protestant horn. Los Die Estados Vereinigten Unidos Staaten pierden verlieren su nur hier cuerno ihr protestante. protestantisches Horn. There's bitterness internal and external. Por lo tanto, Und es gibt encontramos una Bitterkeit amargura tanto intern interna und auch como extern. The externa. ship is still on course. Aber Pero das este Schiff ist navío immer noch auf continúa Kurs. caminando, It's on course Es ist como immer noch continúa auf Kurs, avanzando until Nidus, en su bis curso hasta que Knios, llega a where Genido, there's contrary winds, wo es cuando hier se encuentra Gegenwinde con gibt. estos vientos and it contrarios. drives the ship Und es, Y eso lleva al navío a salirse de es curso. macht es das Schiff south underneath Crete. Eso hace que el navío se desvíe hacia el sur, unter, pasando por debajo, por und, Sotavento de Creta. südlich, Pasando de Sotavento das ist südlich von de Kreta Creta. segeln muss. Also es bringt es vom Kurs ab. So at Nidus, they choose to change their course. Así So, que en Genido Knios, ellos deciden entschließen cambiar sich, el dass sie curso praktisch den Kurs ändern. And they never get back onto their original course. y Und nunca sie, consiguen kommen nie volver wieder de ahí en auf ihren, adelante al ursprünglichen curso Kurs. original. There's contrary winds. Es gibt hier Y si Gegenwinde. hay We vientos mark this as contrarios, 1863. Und wir markieren marcamos das esto hier, como siendo im Jahr 1863. For Adventism, für den El adventismo, we could talk about the rejection of the 2520 or the prophetic message. podríamos hablar Können wir hier de über die siendo el Ablehnung der rechazo de 2520 los oder auch der 2520 prophetischen o el Botschaft mensaje For profético. the United States, Y Für die para los Vereinigten Estados Staaten. Unidos, we're going to discuss what happened in the United States during the Civil War. nosotros vamos a discutir qué es lo que le ocurre a los Estados Unidos en esta época de la guerra civil. Passiert ist. But I just want to talk about the national reform movement. Más sí quisiera mencionar aber aquí jetzt möchte ich über el dieses movimiento de reforma National nacional. Reform Movement sprechen, nationale Reformbewegung. Where they try and bring God into the government. Un movimiento que wo sie intentaba traer versuchen, Dios, Gott in die intentaba traer a Dios de Regierung vuelta en el einzubeziehen. gobierno. We're going to go back to that history later on. Y Wir werden hablaremos de esa später historia zu más dieser adelante. Geschichte zurückgehen. So we can see that they're off course. Also Así sie que podemos sind ver hier que vom ellos se han Kurs salido del abgekommen. curso They sail under Crete, Sie y segeln navegan unterhalb von por Kreta, Sotavento de means Creta. fleshy, welches fleischig Y bedeutet. Creta significa difficulty around carnoso. the point of Salmone, Und pasan sie gehen um den dificultades Punkt cuando von pasan por Salmone, Salmón. Mit Schwierigkeiten gehen sie da herum. and we saw the symbology of a flood. Und wir haben Y die vimos aquí la Symbolik simbología einer de, Flut dort de erkannt. Or esta inundación. Bis Y sie así ganz caminan zu hasta la Lasea, Sea, así navegan hasta la Sea. wo sie nun die Cuando Möglichkeit haben zu verweilen. Son obligados going to a include a estar. point I don't really understand. Ich werde Ahora jetzt quiero leer hier una einen cita que yo Punkt realmente mit no einfließen comprendo, lassen, den ich nicht ganz verstehe. Because I think it's relevant even though it's not yet clear to me what it means. Denn ich simplemente denke porque und bin creo davon que es überzeugt, relevante, dass er aunque no sé relevant muy bien ist, qué es lo auch que wenn ich noch significa. nicht vollständig überzeugt bin, was er bedeutet. Lucia means the wise. La Lasea Sea bedeutet significa die Weisen. We here sabio. would mark the repeating of the parable of the 10 virgins. Y es Und aquí hier donde markieren nosotros wir marcamos la hier repetición de die la parábola de las Wiederholung 10 der vírgenes. Ereignisse der 10 Jungfrauen. And it's at Lucia Und Y es es en la an Sea Lasea, Paul gives a message to the leadership dass que Paulus, Pablo le da un eine mensaje a Botschaft los an die dirigentes, Leiterschaft gibt, that they reject. un mensaje que welche ellos sie rechazan. ablehnen. It's a repetition of what happened at Caesarea in the first ship. Es una Also, dies ist repetición de eine lo que pasa en Wiederholung, Cesarea, was en el hier, primer barco. in Caesarea passiert ist mit dem ersten Schiff. But Paul also tells the leadership Pero Aber Pablo Paulus también le dice a la dirigencia, erzählt der Leiterschaft a auch, that it's dangerous for them to go on this journey. los líderes de dass ese es für barco, sie, que es peligroso gefährlich continuar ist, con auf ese diese Reise viaje sich que zu van, begeben. The ship will be lost. que Das Schiff el wird barco verloren se gehen. The perdería ship is the United States and Adventism. y el Und das barco Schiff es los ist die Estados Unidos y el Vereinigten adventismo. Staaten und auch der Adventismus. And he says because the fast has already passed. The fast, The fast. the fast. The feast. Oh, okay. Denn, Y lo dice denn das Fest ist refiriéndose a bereits la vorüber. fiesta, porque ya la fiesta pasó. Because if you're an Israelite, Denn Lo wenn que ocurre man, es que si tú eres wenn man ein si fueses un Israelita israelita, you have a period of sailing da hat hay man un eine periodo Periode, en wo el que man puedes segelt, navegar, where it's still safe. wo un periodo de man navegación que sicher todavía es ist. seguro. That period where it is still safe, Y este Diese periodo en sichere donde todavía es Zeitperiode, seguro wo navegar, man immer noch sicher ist. the end of it is marked with the Day of Atonement. el das final de Ende ese wird periodo markiert mit justamente dem, acontece el día de Versuchungstag. expiación. So what Paul is telling them Also Y was lo que Paulus Pablo les ihnen estaba sagt, diciendo that you should not go on this journey ist, es dass de que no man sie deberían sich seguir nicht en, auf diese Reise en begeben este sollen, viaje, because the Day of Atonement has already happened. denn porque der el día de expiación ya Versöhnungstag ist aconteció bereits schon vorüber
Therefore, it is not safe to do this. Por lo Und tanto, no es deswegen seguro wäre es hacer nicht esto. sicher, dass sie diese Reise antreten. If we're going to mark the Day of Atonement on our reform line, Y Und si wenn wir queremos den marcar Tag el día de der expiación en Versöhnung nuestra línea de in unserer reforma, Reformlinie markieren würden, where is it? ¿dónde lo wo würde es marcaríamos? sein? October 22. Am El 22 de 22. octubre. Oktober 1844. I just find that interesting. He's referencing the Day of Atonement. Und ich finde es Y interessant, simplemente encuentro dass interesante el hecho de den, que él menciona el día de expiación. Versöhnungstag hier sich darauf bezieht. But like at Caesarea, the leadership reject him Pero tal como en Aber so, Cesarea, estos wie in líderes Caesarea die rechazan ese Leiterschaft mensaje ihn de Pablo ablehnt. because of this south wind. por causa de este viento del sur que es favorable. And we said that this history Und wir haben Y gesagt, vemos dass que diese esta Geschichte historia hier is repeated here. es hier repetida wiederholt wird. aquí. It's the same pattern Es el mismo die, patrón. Es das gleiche Muster. because we're going to revisit that. Die Porque ya werden vamos a das hablar más wiederholen. adelante de You esto. have the fall of the king of the south Vamos a encontrar que ahí está la caída del rey del sur after 1989, después de nach 1989. the fall of the king of the south after Panium. La caída del rey del sur también ocurre en Panion, In that a partir de history, Panion. Und es ist Y es en esta dieser historia de aquí, Geschichte, as the king of the south is falling, während der mientras el König rey del sur fällt, caía, that you have the rising up of a new world order, que dass tenemos man el das levantamiento de un Aufkommen nuevo orden einer neuen mundial, Weltregierung hat. which means that after Panium, lo Welches cual bedeutet, significa dass que nach después de Panion, when the Panion, king of the south is falling, wenn der cuando el König rey des del Südens sur fällt, está whatever cayendo, this seventh kingdom is, was lo auch que immer sea que dieses este siebte séptimo reino Königreich sea, ist, symbolized by a new world order. está wird es durch simbolizado die neue por el Weltregierung, nuevo orden mundial. symbolisiert. And George Bush spoke of the new world order September 11 of 1990. Y Und George Bush hat, habló de este nuevo über diese orden neue mundial Weltregierung el am 11 de 11. septiembre de September 1990. gesprochen. And he gives some clues as to what that looked like. Und Y él da hat, algunas ein paar pistas Hinweise para saber gegeben, cómo wie es das eso del ausschauen nuevo orden soll. mundial, a qué se Then we parece. come to the east wind Dann kommen Luego wir zu dem llegamos al Ostwind, viento oriental, 9/11, que es el 11 de septiembre. and our boat und Y unser nuestro Boot navío almost destroyed. está casi fast destruido ya. zerstört. Water is leaking in Wasser El kommt agua se está rein, metiendo, faster than it can be pumped se out. und filtra zwar y schneller, tienen que als estar dass todo el man tiempo es sacando el agua. rauspumpen kann. So they wrap that boat in layer after layer Entonces, of rope. entonces ellos Also, envolvieron dieses o amarraron el Boot, navío en una línea Lage sobre nach línea Lage sobre línea mit sobre línea Seilen de muchas cuerdas ein- para einbeziehen mantenerlo oder, unido. ja, einbinden. Thank you. That pulls those boards back together again. Y Welche de esa diese forma Seile tun hace dieses que el barco Boot se mantenga zusammenziehen todavía en und forma zusammenbringen. o That's funcionando. verse 14. Und das ist Eso es el Vers verso 14. Then we went to verse 27. Luego, Dann sind wir nosotros zu dem pasamos Vers también por el versículo 27 I 27. wanted to remind us Und ich Y möchte, quiero dass, recordarles, uns daran erinnern, of our first couple of classes. unsere en cuanto a ersten nuestra zwei Vorträge, primer par de What we clases, identified was wir aufgezeigt algo que habíamos haben, identificado was that we have any particular dispensation era ist, que dass en wir, cualquier egal dispensación, welchen Zeitabschnitt, Dispensation wir haben, you could see it at the time of the end or Sunday law, könnten wir podíamos sehen, ver dass que am el tiempo del Zeit des fin Endes oder o am la ley dominical, Sonnengesetz, but there is an increase of knowledge dass da eine siempre había Zunahme der un Erkenntnis aumento del ist conocimiento and a formalization. y una und eine formalización. Formulierung. So the message comes, Also die Es, Botschaft el mensaje kommt llega en an, cierto, un punto, aquí, it grows or swells, va Dann wächst sie creciendo oder en sie volumen, schwillt, en then it's fuerza, formalized, dann y wird luego sie es formuliert formalizado, and then there's a test. y luego und hay dann una kommt ein prueba. Test. And this formalization Und Y diese esta Formulierung formalización is particularly connected to a message of time. está ist, particularmente speziell conectada in con Verbindung el oder elemento de eine tiempo. Charaktereigenschaft ist die Zeit. So this is the repeating pattern in every dispensation. Entonces, esta Und es el patrón das repetitivo que wiederholte Muster encontramos en todas las jeder dispensaciones. Zeitalter oder Dispensation. Whether you want to call this an increase of knowledge Bien sea que Wenn man das queramos immer llamar a nennt, esto dass ja ein el aumento del Zunahme der Erkenntnis conocimiento or the swelling of a cry, o oder el das Anschein crecimiento del eines clamor, you could call it the midnight cry or the loud cry. podríamos Man llamarlo könnte el es der fuerte Mitternachtsruf clamor oder der o el Lautschruf clamor de nennen. medianoche. But this is our pattern. Aber Pero dies este ist aquí unser es nuestro Muster. patrón. A message first has to arrive. Primero un Eine mensaje Botschaft tiene muss que llegar, erst ankommen, Someone has to give it. alguien tiene que jemand muss darlo, sie geben, Then it has to grow. luego dann tiene muss que es, crecer wachsen,
It's formalized, es formalizado, has a connection with time, tiene alguna conexión con el elemento de tiempo and then you're tested. y luego es probado. Let's say 1989, Así que podríamos decir esto como a 1989, message was given, mensaje que es dado, someone was raised up to give it, alguien fue levantado para dar ese mensaje, it grew, ese mensaje it creció, was formalized, se formalizó, the Time of the End magazine, la revista del tiempo del fin, 9/11, y luego el 11 de septiembre del 2001. tested that. Fue una prueba de ese conocimiento dado anteriormente. 1798, 1798, increase of knowledge, aumento del conocimiento, formalized, fue formalizado, begins to be given. comenzó a ser dado el mensaje de Day for Miller. year principle, El principio de día por año fue predicado y luego fue probado el principio August 11, 1840. en 11 de agosto de 1840. Talk about Sunday law, Podríamos decir que esto es la ley dominical loud cry, y este es el fuerte pregón Daniel 12:1. y este es Daniel 12:1. So repeating pattern. Es un patrón repetitivo. So we went to verse 27 of Acts 27. Habíamos ido al versículo 27 de Hechos 27. Acts 27? 27, Vers 27. Yeah. So Apostelgeschichte 27, Vers 27. Y venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a la deriva por el mar Adriático, los marineros a la medianoche presintieron que estaban cerca de alguna tierra. We want to pick up our symbols. Queremos entonces recoger los símbolos que están aquí. So we're just reviewing. Y de hecho estamos solo repasando, So I'll be quick. así que voy a tratar de hacerlo The rápido. 14th night. Es la decimocuarta noche. It's a symbol of the Exeter camp meeting. Es un símbolo del campestre de Exeter When Samuel Snow arrived. cuando Samuel Snow llegó. That's the midnight cry. Y eso fue el clamor de medianoche. We have the symbol of midnight. Tenemos también el símbolo de medianoche. I don't think we have to stretch our minds far Y yo no pienso que tenemos que estirar tanto nuestras mentes to suggest that there was a cry on the boat. para sugerir de que hubo, sí, un clamor, un grito en ese barco. Porque leímos antes That shipwreck was their only hope of survival. de que ese naufragio era la única posibilidad de esa gente salvarse. So when they spot land, Así que cuando ellos llegaron a tierra, there would have been some type of cry. cuando vieron tierra, alguien tuvo que haber gritado que había tierra. But you can also see the 14th night. Pero de cualquier forma, sí puedes ver la decimocuarta Then they noche. sound, Y luego un sonido. they measure the depth. Después ellos comenzaron a medir la They profundidad. did that twice. Lo hicieron 2 veces. First 20 fathoms. Al principio fueron 20 brazas, 1,440 que son inches. 1440 pulgadas. 15 fathoms. Y luego fueron 15 brazas, 1,080. que son 1080 pulgadas. Combined 2,520 inches. Y sumadas dan 2520 What they have pulgadas. done Lo que ellos hicieron is they've spotted land. fue que ellos avistaron Now la they want tierra to know how far they are away y lo que quieren hacer ahora es asegurarse de saber qué tan in time. rápido se están acercando a la tierra. So they're going to measure the distance Entonces ellos lo que hacen es medir la distancia from the ocean floor. del fondo del mar Then they're going to measure that, y lo miden. wait a certain amount of a certain period of time. Ellos esperan un cierto periodo de Then measure tiempo again. y lanzan la cuerda de nuevo y Using miden. those two calculations, Y al usar esos dos tipos de cálculo, esas dos medidas, they know how many minutes they have before they would encounter land and be shipwrecked. ellos saben cuántos minutos faltan para ellos llegar a tierra y naufragar So this finalmente. calculation of 2520 inches Así que este cálculo de 2520 pulgadas is a calculation of time. es un cálculo de tiempo. We wanted to see Queríamos ver where in our pattern dónde en nuestro patrón is this waymark. tenemos este hito. If we connect it to Exeter, Si lo conectamos con Exeter, which is the formalization of a message, que es la formalización del mensaje, we take in the point of time. llegamos al punto del elemento de tiempo. They're being warned of shipwreck. Y fueron advertidos de que iba a haber un naufragio. Already come. Eso significa que la formalización del mensaje tuvo que haber ya llegado. And we found in the previous verses Y lo encontramos en los versículos anteriores,
Paul had already spoke to them dass Pablo Paulus ya bereits había mit hablado ihnen con schon ellos gesprochen hatte and told them that the ship was going to be wrecked. y les había und dicho dass de Paulus que ihnen gesagt el hatte, dass barco das se Schiff iba a romper y que iban a Schiffbruch naufragar. erleiden würde. You find that from verse 21 to 26. Ese Und dies mensaje finden wir de in Pablo lo Versen vemos desde el 21 versículo bis 21 al 26. 28. Someone gives them a message. Jemand Alguien les gibt dio un ihnen eine mensaje. Botschaft. Verse 26, Vers Después del verso 26, Paul 26, tells them, Pablo Paulus les dice, sagt ihnen, we're going to be shipwrecked on an island. dass es necesario wir que auf demos einer en una Insel isla. Schiffbruch erleiden werden. So it's this repeating pattern. Entonces es dieses entendemos que se cumple este wiederholendes patrón de Muster. nuevo. It's this pattern here. Ist Y es genau este dieses patrón de acá. Muster hier. So that's the review Also Así das que ist die eso fue Wiederholung, where we came to. ja, un was wir bis repaso jetzt gemacht haben. de hasta donde habíamos If we go llegado. to Acts 27, Pero Wenn si wir podemos jetzt, volver zur a Hechos Apostelgeschichte 27, 27 gehen, we would say that from verse 39 podemos wir ver sehen, que dass desde el von Vers versículo 39 an to the 39, end of their chapter, bis zum del Ende des 39 hasta el Kapitels, final del it's capítulo, giving us the history of the shipwreck. nos da la wird uns die historia Geschichte des del Schiffbruchs naufragio de este geben. barco. So we have to ask our question. Y Wir debemos müssen hacernos uns la die pregunta, Frage stellen, On this scale, en esta auf dieser escala Skala we have 9/11, haben wir den 11. tenemos September, 11 de then we have septiembre, midnight, haben wir die tenemos Mitternacht, medianoche, midnight cry, and Sunday law. clamor de medianoche y ley Mitternachtsruf und dominical. das Sonntagsgesetz. When we laid out our reform lines, Wenn wir unsere Cuando Reformlinien habíamos auslegen, colocado nuestras líneas de problem we reforma, had identified uno de los sein problemas que das habíamos Problem, was identificado wir identifiziert hatten, that none of those reform lines era que war, dass ninguna de estas kein- líneas de diese reforma Reformlinien, give us midnight and midnight cry, nos dan medianoche keine y dieser clamor de Reformlinien geben medianoche, uns Mitternacht und Mitternachtsruf, preceding a Sunday law. das como vor einem siendo Sonntagsgesetz kommt. seguidas por So el if we're decreto going dominical. to identify this as the midnight cry, Por lo tanto, Also si wenn wir queremos dies jetzt identificar hier este hito de als aquí como el clamor de medianoche, identifizieren, we're forced to do that estamos sind wir forzados a dazu hacer gezwungen, esto by the symbols the verse gives us. basados en los dann sind wir símbolos que gezwungen, Dios dies zu nos tun, dio durch die Symbolik, en die el uns versículo. die Verse geben. We're forced to identify shipwreck Und, Estamos sind forzados dazu a gezwungen, den identificar el Schiffbruch zu sehen, naufragio as the Sunday law, como siendo la ley und dies dominical. als das Sonntagsgesetz zu identifizieren. because for a few reasons, Denn Por es varias gibt ja mehrere razones. Gründe. one being a compare and contrast. Una, por Einer ejemplo, es das es la ist comparación y el Parallelstellen und contraste. Gegenüberstellen. Our first ship ends at Sunday law. Unser El primer erstes navío, él Schiff termina en la endet ley am dominical. Sonntagsgesetz. It's symbolizing the same entities, Y como Und, simbolizan las es mismas symbolisiert entidades, dieselben Identitäten oder Einrichtungen. so our second ship must also end at Sunday law. nuestro unser zweites segundo Schiff barco am también debería terminar en la ley Sonntagsgesetz dominical. So we have this symbology of midnight, midnight cry, Sunday law. Así que tenemos haben la wir hier simbología diese de medianoche, Symbolik, clamor de Mitternacht, medianoche y ley Mitternachtsruf dominical. und den Sonntagsgesetz. And on this scale, Und Y en auf esta dieser Skala, escala, this is the waymark of Raphia este ist sería das, el die hito de Wegmarke von Raphia Raphia and the waymark of Panium. y este die sería el Wegmarke hito de von Panion. Panion. So as we had asked before, Y wie wir así bereits como schon nos vorhin preguntábamos gesagt hatten, antes, on which one of our four reform lines, ¿en cuál de las auf cuatro welcher líneas unserer de vier reforma, Reformlinien, whether it's the 144,000, bien sea la línea de los 144.000 priests, die o la de los Priester, the sacerdotes Levites, die Leviten, o la de los levitas Nethinims, o la oder de die los Tempeldiener. netineos, is Raphia and Panium a midnight and a midnight cry. cuando ist Raphia Rafia und y Panion Panion ein son medianoche y Mitternacht- clamor de oder medianoche. For the 144,000, Para die los 144.000, Panium isn't there as a midnight cry. Panion no está Panion allí como un existiert da clamor de nicht als ein medianoche. Mitternachtsruf. For the priests, Para los Priester, it's sacerdotes, the second advent. ist es Panion das zweite es la Advent. segunda venida. For the Zweite Levites, Kommung Para für los die Leviten levitas, it's a close of probation. Panion ein es el Ende cierre der de la gracia. Gnadenzeit. And for the Nethinims, Y para Und los für die netineos, Tempeldiener it's a Sunday law. ist Panion es es la ein ley dominical. Sonntagsgesetz. So for none of these Así que para für ninguno keine de dieser estos, is Panium ist Panion a midnight cry. ein es el clamor de Mitternachtsruf. medianoche. So when we consider our ship, Cuando Also wenn wir consideramos unser nuestro Schiff, barco betrachten, entonces, we have to consider what it is representing. dann tenemos müssen que wir pensar betrachten, qué es lo was que el dies denn barco está repräsentiert. representando. The story of the 144,000 priests, Levites, and Nethinims La historia de Geschichte los der 144.000 144.000 sacerdotes, Priester, levitas y Leviten und netinaeos Tempeldiener are all a story of people. son sind alles historias Geschichten von relacionadas a Leuten. personas. There's Menschen. a group of people Und da gibt es Hay eine un Gruppe grupo von de Menschen, that personas make up the priests. welche que die componen Priester los sind. sacerdotes.
There are a group of people that make up each one of the four groups. Hay un Also es gibt pueblo, hay immer un eine grupo de Gruppe von personas que Menschen, die componen a cada dann uno de los 4 diese grupos. Symboliken hier füllen. So which group of people Also Así welche que, ¿qué Gruppe grupo de von Menschen personas is this reform line telling us of? esta línea de reforma de handelt este diese navío Reformlinie nos von? está hablando? ¿De cuál What we're grupo? forced to recognize Und was Y wir nos vemos dazu gezwungen forzados a sind zu reconocer erkennen, is that it is not about people. es de dass que es esta hier línea de um reforma del Menschen navío no se There is refiere a no group of personas, people pues denn no hay es gibt ja keine no hay un Gruppe grupo de von Menschen. at personas Panium en an Paño who began their journey in 1798. que comienzan su ihre viaje Reise desde aber 1798 1798. begann. There is no one in the US government No hay Da ninguna gibt es persona en niemanden el in den gobierno de los Vereinigten Estados Staaten in der Unidos Regierung, who was given a message que le fue dado un dem eine mensaje Botschaft gegeben wurde in 1989 en im Jahre 1989. 1989, because Felix is not a person. Denn porque Felix Félix no es keine una Person. persona. This ship is not people. Este dieses barco Schiff sind no nicht die es una persona. This is the story of two institutions. Esta Das es la ist die historia Geschichte de von dos zwei instituciones. Institutionen. It's a reform line of the United States Es die una línea de Reformlinie der reforma de los Vereinigten Estados Staaten Unidos, as the lamb-like beast. como in la seiner bestia con cuernos de lammähnlichen Form. cordero. It's the story of Adventism Y Und es es ist también die la Geschichte historia des del adventismo Adventismus as an institution. como als eine institución. It is not about people. Es No geht es nicht um acerca de Menschen. personas. So you can trace it from 1798. Así que Also pueden kann man ustedes das von trazar esto 1798 desde an verfolgen. When you 1798 come to these waymarks, y cuando Wenn man llegas zu a diesen estos hitos de Wegmarken hier acá, kommt, there's a warning given da wird hay eine una Warnung gegeben, that advertencia says this ship is going to be wrecked. que es dieses dada Schiff, diciendo de que este navío se This message that comes va a naufragar. Y este mensaje que is not a llega message for any person. no es un keine mensaje que es Botschaft für dado a einen ninguna God is persona, sounding a warning for an institution. es Gott gibt una ja eine Warnung advertencia für eine dada a una Institution. institución. At Panium, Und En an Panium, Panium, at a midnight cry, am en el clamor de Mitternachtsruf, there's a medianoche, message of time. hay un gibt es mensaje eine de tiempo. Botschaft der Zeit. What it is saying Und Y lo was que es está sagt, diciendo is there's a period of time dass es es que hay da un eine periodo de Zeitperiode tiempo gibt, taking us to where that institution is going to be destroyed. en el que bis sabemos dass es da cuánto eine falta para Zeitperiode llegar a que gibt esta bis zu einem institución Punkt, sea wo diese destruida. Institution zerstört werden wird. So this is a cry of warning for an institution. Así Also que ist este es dies un ein clamor Ruf o der una Warnung für advertencia eine para la Institution. institución. We said that a midnight and a midnight cry Und Y wir haben dijimos gesagt, que en dass- medianoche, en el gesagt, dass clamor de ein Mitternacht und ein medianoche, Mitternachtsruf must take you to a close of probation. siempre una medianoche y el clamor de medianoche te llevan a un cierre de la gracia. For the ship, für ein Para el Schiff, barco, this midnight and midnight cry esta dieses Schiff, medianoche dieser y clamor de Mitternacht- medianoche Mitternachtsruf, does not take them to a Sunday law. no lleva a este navío a una ley Because this dominical, waymark porque sondern finalmente diese este hito Wegmarke for the ship para das el Schiff, navío the end of its journey. es de hecho el das final Ende de su jornada, de su seiner viaje. Reise. It's a shut door. Es la Es eine puerta geschlossene cerrada. Tür. So to repeat, Also, um Entonces nochmal zu repetiré. wiederholen. these reform lines, Estas líneas de reformas de aquí, while we can see people involved in that story, a pesar de Auch que wenn wir podemos ver Menschen in personas dieser que sí están Geschichte envolvidas y involviert sind, are not the story of people. están dentro de la so historia, ist es doch no nicht die son Geschichte ellos von Menschen. el asunto de la This ship historia. Dieses Schiff Este barco, Alexandria el navío de Alejandría, is talking about two institutions está handelt von refiriéndose a dos zwei that instituciones. protect or defend the people Son dos instituciones que die Gottes protegen y Volk, defienden al oder pueblo. das Volk beschützt und verteidigt. tells their story from where they begin in 1798 Y Und, habla de la historia die desde Geschichte cuando handelt este navío davon, wann comienza en sie 1798 to where they're destroyed at Sunday law. al und wenn punto sie final unterwegs cuando es sind. destruido Und en la geht ley bis zu, dominical. wenn sie zerstört werden am Sonntagsgesetz. And the warning given at Raphia Und das Y la die advertencia Warnung, que die fue an dada en gegeben Rafia wird and cried at Panium und y luego el die clamor an en Panium gerufen wird, is a warning for those institutions. es es eine una advertencia para Warnung, estas, für diese estas Institution. instituciones. So when we come to Sunday law, Also wenn Cuando wir zum llegamos a la ley Sonntagsgesetz- dominical, wenn wir zum Sonntagsgesetz kommen, which is a Sunday law for the 144,000, welche que das es la ley dominical que Sonntagsgesetz für encontramos en la línea de los 144.000, on a reform line of institutions, en la auf línea de der reforma de una Reformlinie der institución, Institution oder Einrichtungen, it's not a Sunday law but a shut door. no dann es ist es la ley kein dominical para esta Sonntagsgesetz wie institución, dieses, sino el sondern cierre de la eine puerta para esa Ende der Gnadenzeit. institución. So what we are discussing Entonces Also lo que was wir estamos hier discutiendo, besprechen, is a fifth reform line. ist estamos eine hablando fünfte realmente es de la quinta We have línea de four. reforma. Wir haben Tenemos vier, 4 líneas de relate to reforma people. y ellas están relacionadas welche con um personas, Menschen se handeln. refieren a But there's a personas. fifth aber Pero da si gibt hay es una eine quinta fünfte línea, for the es institutions. una línea für para las die instituciones. Einrichtungen, Institution. This is why we couldn't identify Panium as a midnight cry Y esa es la Und das ist der razón por Grund, la warum cual no wir Panium conseguíamos als identificar Panion como el clamor de medianoche, when we only drew up the four. cuando solamente als lo wir buscábamos en diese estas vier 4 Linien líneas de aquí. aufgezeigt hatten.
Because this reform line Denn diese Porque esta línea de Reformlinie reforma del is of the navío United States and es Adventism. una línea de reforma para el handelt von adventismo y der- para vom los Estados Adventismus in den Unidos. Vereinigten Staaten. And that midnight and midnight cry can be seen as the battles of Raphia and Panion. Y entonces Und, esta medianoche y clamor de medianoche representan Rafia y Panion. gesehen werden. You can see this concept in other stories. Y Man este kann dieses concepto lo Konzept pueden ver auch en in otras anderen historias Geschichten también. We could talk about Noah. Wir können Podemos über hablar de Noah reden. Noé, You can see 3 groups. Man podemos kann ver da 3 Gruppen grupos, sehen. You can see Noah and his family. Man kann pueden Noah ver a und seine Noé y a su Familie sehen. familia. They get on first. Sie Ellos, gehen an Bord als erstes. Then you have clean and unclean animals. Dann hat man tenemos reine und a unreine, Noé y su familia y Tiere. los animales limpios y Priester, sucios Leviten und y die limpios. Tempeldiener. But none of those Aber Pero keine ninguno von de diesen, estas are the boat. hay sind un das barco. Boot selber. Because the ark is a separate entity Porque el Der arca Ark es una entidad an sich separada a selbst esas ist, personas. eine eigene Sache. to those on board it. Es diferente a las personas que están dentro del arca. So the United States and Adventism as institutions Entonces, los Estados Unidos y la Iglesia Adventista como instituciones als Einrichtung bzw. Institution are a separate reform line than those that are a part of those institutions. son sind una eine línea de separate und reforma eigene aparte Reformlinie im de las Gegensatz zu personas que están denjenigen- dentro de las instituciones. What's the last portion of your last sentence? That are a part of those institutions. Okay, also sie sind eine eigene Reformlinie in dieser Institution im Gegensatz über diejenigen, die Teil dieser Institution sind. That's one of the first things we want to take from this reform Y line. esta es una de Also las das ist primeras eine der cosas que ersten Sachen, queremos die wir aus tomar de dieser esta línea de reforma del dieser navío. Linien mitnehmen wollen. It gives us Panium as the midnight cry, Es Nos gibt da uns a Pan Panion als como el clamor de Mitternachtsruf, but medianoche, it's a fifth line. und, pero es la quinta es línea. ist eine 5. Linie. If we were to accept that and leave that there, Und Y si wenn wir dies aceptamos akzeptieren esto würden und y das lo dann dejamos auch así, so stehen lassen würden, we can come back to our story dann können wir podemos zu volver unserer entonces a nuestra Geschichte kommen. historia and still see some other truth woven in. y Und, vamos a wir ver sehen más noch verdades weitere referentes a Wahrheiten esto que ya eingefügt. establecimos. So if we were to go to the line of the 144,000 Si fuésemos, por ejemplo, a Wenn la wir zu der línea de los Linie der 144.000 144.000 gehen würden and we were to draw that line, und diese y Linie diseñásemos zeichnen esta würden, línea, we have Sunday law da haben wir tenemos das la ley Sonntagsgesetz. dominical aquí is midnight. Sonntagsgesetz como ist hier Mitternacht. Do you medianoche. understand that? Verstehst du das? No sé si entienden eso. If we were to talk about the Millerites, Wenn Si wir hablamos de los über die Milleritas, sprechen würden, midnight is July 21. medianoche es el Mitternacht 21 de 21. julio. Juli. A message arrives, Es Eine un Botschaft mensaje que kommt an, llega that's here, das ist justo hier, aquí, and then it swells luego dann crece tut sie anschwellen to the midnight cry hasta convertirse en el clamor de for medianoche. October 22. vor dem Antes del 22. 22 de Oktober octubre. 1844. For the line of the 144,000, Para la línea de los 144.000, the message that arrives at Sunday law Die el Botschaft, mensaje die que am llega Sonntagsgesetz en la ley anfängt, dominical swells to the loud cry crece hasta schwellt convertirse en in un lauten fuerte Ruf an pregón and brings us to the close of probation. y und nos bringt lleva uns hasta el zum Ende cierre der de la Gnadenzeit. gracia. So July 21 Also Así der que el 21 de 21. julio is midnight, ist es Mitternacht, medianoche, is Sunday law. ist es das ley dominical. Sonntagsgesetz. So you can say midnight, Also Podemos man kann decir entonces que esto es Mitternacht medianoche, loud cry, lauter Ruf, close of fuerte probation. pregón y cierre de la gracia. For consistency, we'll call the loud cry the midnight cry. Pero para mantener consistencia vamos a llamar a esto a clamor de medianoche. hier immer das Gleiche beständig zu sein, nennen wir hier den lauten Ruf den Mitternachtsruf. For the priests, Für die Para los Priester sacerdotes we have 2014 haben wir hier tenemos 2014, 2014 is midnight, das ist como Mitternacht, medianoche, July 21, den 21 de 21. julio. Juli, Sunday law. ley Sonntagsgesetz. dominical. So it's midnight, Also es ist Así que es Mitternacht, medianoche, swells es schwingt an, crece, to the 2018, llega a bis 2018, 2018, which is the midnight cry, welches y der luego Mitternachtsruf cl- ist, eso sería el clamor de medianoche 2019, y esto nos welches termina uns zu llevando a 2019, 2019 which is the close of probation. que es el welches das cierre de Ende la der gracia. Gnadenzeit ist. If we were to talk about the Levites Wenn Si man hablamos de los spricht levitas and the Nethinims, und y de los Tempeldiener, it's a netineos, bit of a different story es un ähm, poco haben wir diferente hier la ein bisschen historia eine con andere ellos, Geschichte. because for them, porque para Denn für ellos we can see the cry können wir den podemos Ruf ver que el sehen, clamor occurs in their harvest.
ocurre durante la cosecha de los because they're levitas, being called out. porque ellos están siendo llamados a So salir. for the Nethinims, Y para los netineos, you would talk about the close of probation, cuando hablamos del cierre de la gracia de ellos, and a loud cry, y un fuerte pregón aquí, second advent. y la segunda venida. What we can see, Lo que podemos ver entonces even in this model, es que incluso en este modelo de aquí, for an individual here, para un individuo aquí, he still hasn't closed his probation él todavía no ha cerrado su propio cierre de gracia till that message comes to him as a loud cry. hasta que ese mensaje no llegue a él mediante ese fuerte pregón. So I would still argue Entonces yo argumentaría the order que el is orden midnight cry, close of probation. El orden es medianoche, clamor de medianoche, cierre de la gracia. It is never midnight cry, Sunday law. Nunca es medianoche, clamor de medianoche, ley dominical. So the argument developed in the movement, El argumento que se había desarrollado en el movimiento, because at one point in time, porque en un we punto were de calling tiempo, Raphia and Panion midnight and midnight cry, hubo un tiempo donde llamábamos a la secuencia Rafia, Panion y and using the ley language of dominical. midnight cry, Sunday law. Y empezamos a usar entonces el lenguaje de medianoche, clamor de medianoche, ley dominical. And it's a little bit like growing. Y como ha estado creciendo esta información, You can get stretch marks. Man kann, wenn man es zu sehr streckt, da kriegt man so Markierungen. One part of the movement grows. podemos darnos cuenta que hay una parte del movimiento que Not everything crece, is kept up. pero no significa que todos consiguieron avanzar y That's seguir. kind of how I imagine it. Es la forma en la que yo me lo imagino. betrachte. Because when Ezra 7:9 came, Porque cuando Esdras 7:9 llegó and we constructed all the fractals, und y die ganzen construimos todos los Fraktale fractales, hier gemacht haben, some people recognized algunas personas se dieron cuenta that none of these lines have Raphia and Panium as a midnight and midnight cry. algunos se dieron cuenta que ninguna de estas cuatro líneas tienen a medianoche y clamor de medianoche siendo seguidos por la ley dominical. beinhalten. And even if they did, Und E auch wenn incluso sie es tun si lo würden, hacían, midnight and midnight cry take you to a closed door, not Sunday law. dann wird Mitternacht medianoche y clamor de medianoche te ein llevan Tor siempre a un und cierre de zu la einem gracia, Ende der no a la Gnadenzeit ley bringen und dominical. nicht zu einem Sonntagsgesetz. Does that make sense? No sé si eso Macht das Sinn? te hace So we sentido. want to know why we could call them midnight and midnight cry. Entonces queremos descubrir porque es que sí podemos llamar a estos sitios de aquí medianoche y clamor de medianoche. So then there was the suggestion, Und dann Entonces kam hier se hizo la sugerencia der Vorschlag, we just won't use those words. dass wir diese Wörter einfach nicht benutzen werden. We'll just talk about Raphia and Panium. Und wir de werden no einfach usar esos nur nombres, sino diese simplemente Raphia und llamar eso Rafi y Panion. I don't understand that Y no ich verstehe entiendo es eso bien, because I don't understand taking two battles from history porque yo no entiendo cómo es eso de tomar dos batallas históricas and putting them as waymarks in our reform line y colocar esas batallas como hitos en nuestra línea de reforma markieren kann, if we don't have something to hook those battles to. wenn wir si nicht no etwas tenemos haben, nada en die donde diese colgar esas Gedanken batallas, sozusagen una ranhängen especie können. de, We have to have a hook. Wir una müssen especie de da einen gancho Haken donde haben. colgarlas. Take away midnight and midnight cry. Entonces, si nosotros quitamos el asunto de medianoche y clamor de medianoche, nos tenemos que preguntar entonces qué permiso tenemos de agarrar unas batallas y colocarlas en cierto lugar si no tenemos donde colgarlas. So the argument was, Así que el argumento fue, we can't call these midnight and midnight cry. no podemos llamar a esto medianoche y clamor de medianoche. And the suggestion Pero la sugerencia is that we were right all along to call them midnight and midnight cry, es que todo el tiempo sí estuvimos en lo correcto cuando llamamos a esto medianoche y clamor de medianoche. because what is the message that's being given here Porque el mensaje que es dado aquí es un mensaje que es una is not advertencia. for any one of these that we were trying to find that pattern in. No era una advertencia dada a alguno de estos grupos de aquí, que eran los que nosotros estamos pensando que era dada la advertencia. Diese Warnung ist für niemanden von diesen, But they're the midnight and the midnight cry on the line of Adventism, Sino que son medianoche y clamor de medianoche para la línea del adventismo. für den Adventismus. and not just Adventism, it's a line of the United States. Y no solo el adventismo, sino que es la línea también de los Estados Das Unidos. ist ja auch eine Linie für die Vereinigten Staaten. And the whole argument about having midnight cry, close of probation, Y el argumento para establecer el asunto de medianoche, clamor de medianoche y cierre de la gracia es correcto. because for the United States and Adventism, Es preciso porque para los Estados Unidos y el adventismo, Sunday law is a shut door, close of probation. la ley dominical es de hecho la puerta cerrada, el cierre de la gracia. So where
we were accurate to say Raffia Midnight, Pania Midnight Cry. Así que sí estábamos en lo correcto cuando llamábamos a Raffia Panium medianoche y clamor de medianoche. But it's a fifth line. Pero es de hecho una quinta Does that make línea. sense? ¿Tiene sentido para ti? So I would agree Entonces yo concordaría that we can't say Midnight, Midnight Cry Sunday Law. de que no podemos decir la secuencia como medianoche, clamor de medianoche y ley But when we dominical. talk about Sunday Law in that context, Pero cuando nos referimos a la ley dominical en este contexto de aquí, in reality, on the line that allows us to do this, it's a close of probation. en realidad, en esta línea de aquí, que nos permite hacer esto, esa ley dominical es de hecho un cierre de la gracia. We okay? What I like about this Y algo que me gusta de esto is it shows that, for me, it shows how God was leading. es que nos muestra la manera en que Dios nos ha guiado. Because even what we thought then was a mistake, Porque incluso cuando la idea que teníamos tenía un error, nos damos cuenta de que es perfecta cuando conseguimos la explicación correcta. Porque hay personas que pueden dejar el movimiento. for reasons that might appear good reasons. Hay personas que dejan el movimiento teniendo aparente buenas But razones. if they had a bit of patience, Pero si ellos tuviesen un poco de paciencia, I think they would see that there are explanations for those questions. yo creo que ellos se darían cuenta que hay explicación para muchas de esas preguntas. So it's a ship telling the story of institutions, not people. Entonces, esto es un barco y nos está hablando de la historia de una institución y no de personas. But I want to talk about people Pero ahora quiero hablar de personas, because you do find them woven into this story. porque sí encontramos a las personas dentro del navío de estas instituciones. So we're going to leave that there. Así que vamos a dejar este punto hasta It's a line of aquí. institutions. Esta es una línea de instituciones. Now I've said it's not about people. Ya dije que la línea no se trata específicamente de personas, People are part of the story. pero te iremos ver qué parte hacen las personas dentro de la línea del navío, And what we can see de la institución. is three distinct groups. Y lo que vamos a lograr ver son tres grupos diferentes. If you would go back to Acts 27, we'll read verse 2. Y si vuelven conmigo a Hechos 27, vamos a leer el versículo 2. Y embarcándonos en una nave adrumentina, queriendo navegar junto a las costas de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio y de Tesalónica. eines Mazedoniers aus Thessalonik. So it's a ship of Adramyttium here. Entonces aquí tenemos el navío de Adramitino. Aber in Wirklichkeit die Y ganze Reise vimos todo el viaje. There are how many people? Nos damos cuenta cuando vemos todo el viaje, ¿cuántas personas están en ese navío? We have Paul, wir haben Paulus Tenemos a Pablo en el barco, eso lo sabemos. and who else? und ¿Y wen quién noch? más está en el barco? Aristarchus, Tenemos a Aristarco. Aristarchus. and who's the us? Und ¿Y quién es este nosotros? Esa persona que se incluye cuando dice con nosotros, Aristarco y Macedonio. ¿Quién es el que escribió el libro de Hechos? es ist Lucas. So we come down to the history Entonces, estamos llegando ya a la historia. between Panium and Sunday Law. Vayamos, por ejemplo, a la historia entre el clamor de medianoche Chapter 27, verse y la ley 37. dominical. Da Es sehen wir in el Kapitel 27, versículo Vers 37. 37. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Y éramos todas las Seelen. personas en la nave 276. So one thing that I find interesting about this story, Algo que was ich encuentro interessant interesante acerca de esta historia, not just about this story, y no solamente nicht acerca de nur esta diese historia, Geschichte, but how we handle information in this movement. sino la manera en que sondern nosotros auch, manejamos wie la wir información en nuestro diese movimiento. Bewegung handhaben. So there are no pieces of information wasted. Keine Nosotros creemos que no hay Informationsstücke ninguna werden pieza de verschwendet. información So if we were to study the Bible, que no sirva para nada. Cuando nosotros estudiamos like la most Biblia, Christians do, Wie die meisten como la Christen mayoría de los cristianos come to hacen, this verse, würde podríamos man zu llegar a este diesem Vers versículo find no spiritual meaning. y Und, ver que no tiene man würde keine ningún significado geistliche espiritual el Bedeutung versículo. finden. You can draw no moral lesson. Man Y kann no keine consigues moralische sacar Lektion ninguna daraus ziehen. It really doesn't help you ninguna Es lección hilft moral, eigentlich de hecho ni te to know how ayuda. many people there were on board the ship. De nada sirve saber cuántas Es hilft personas dann están wirklich en nicht, wenn ese zu wissen, barco. wie viele Seelen da sich auf dem Schiff befanden.
And it was one of the main reasons I started leaving Adventism. Y esa era una de las principales razones por las cuales yo me quería salir del adventismo. When I went to church week after week, Porque yo iba a la iglesia semana tras semana and they ignored 99% of the Bible y ellos ignoraban el 99% de la Biblia, because for them it has no meaning. porque para ellos no tiene ningún significado. And what kind of God Pero ¿qué clase de would Dios use our limited minds, usaría estas mentes limitadas, knowing he can only make the Bible, his book, so big, sabiendo que Dios nada más puede hacer la Biblia lo suficientemente grande? waste so much space ¿Cómo es que Él puede gastar tanto espacio y tantas páginas with information con toda esa that do información, not help me? una información que ni me ayuda? But when we come into this movement Pero entonces cuando entramos en el and movimiento we start hearing that the whole Bible is a parable, y empezamos a escuchar de que la Biblia toda es una parábola, then whatever we want to say it means. entonces todo aquello que podamos ver We know that when we go to 37 significa algo. Cuando vamos al versículo 37 and it says there's 276 people on y board, dice que hay 276 personas en ese barco, that it means something tiene que significar is algo relevant for us. y que tiene que ser relevante para nosotros. So we can take the number 276. Entonces podemos tomar el número 276 It's placed between Panium and Sunday Law. y está colocado justo entre Panion y la ley dominical. Between Panium and Sunday Law, Entre Panion y la ley dominical we're given the number 276. encontramos este número 276 We want to understand what that means. y queremos entender entonces qué significa. So the first question, La primera pregunta, what period of history is it talking about? ¿de qué periodo de historia está hablando esto? If we were to go to these reform lines, Si fuésemos a nuestras líneas de reforma aquí we abajo, talk about Panium encontramos aquí también a Panion to Sunday Law y a la ley dominical and find that that is the period of harvest y nos daríamos cuenta que este es el periodo de la cosecha, for the Levites. el periodo de la cosecha de los So levitas. this is harvest Así que esto es la cosecha. for Levites. Esto aquí sería la cosecha de los levitas. Así que este número That's giving us information tiene que darnos información about Levites. acerca de los levitas. So we take the number 276. Así que tomamos el número 276 We can ask the question, y podemos hacer la pregunta. is that 276 Levites? ¿Será que son 276 levitas? No, no son. Because there were 3 people on board that ship Porque hay 3 personas en ese barco that already had the gospel, que ya tenían el evangelio, were already sharing it ya lo compartían y lo predicaban. all the way from the time of the end. Todo desde siempre, desde el tiempo del fin. Those 3 people Esas 3 personas are Paul, Aristarchus, and Luke. son Pablo, Aristarco y Lucas. Paul is the one giving the message Pablo es el que da el mensaje at Caesarea and Lasea. en Cesarea y en Lasea. Paul is raised up to give a message. Pablo es levantado para dar el mensaje. His name means small. El nombre de Pablo significa pequeño You can see in this story he represents the priests. y podemos darnos cuenta que en la historia Pablo representa a los sacerdotes. Aristarco, His name means the chief prince. su nombre significa el príncipe principal o jefe de los príncipes. El jefe príncipe. Ellen White tells us Hermana White nos dice that this chief prince de que este príncipe, shared in Paul's trials, este jefe príncipe, compartía las luchas y las dificultades de Pablo. Lo acompañaba. afflictions, burdens. Teil seiner Last oder seiner Schwierigkeiten, nahm Anteil daran. By choice. Y que Aristarco lo acompañaba He had no need to go through this. por su propia elección. Él no tenía por qué pasar por esa prueba. Aber dieser erste Prinz Decided to go with Paul on this journey Pero este príncipe decidió montarse con Pablo en este viaje to help and support him. para ayudarlo y para darle apoyo. ihn zu unterstützen.
If you go to the book of Daniel, Y si nosotros vamos al libro de it Daniel, talks about the chief prince as being Christ. también encontramos a Da un príncipe bedeutet jefe dieser erste Prinz que zu sein, realmente also que ist dieser es große Cristo. Christus. Then you have Luke. Und dann hat Luego man tenemos a Lukas, Lucas. We know he's here. und wir Sabemos wissen, que dass él er está hier aquí. ist, He wrote the book of Acts. und Él er hat escribió die el libro de Apostelgeschichte Hechos. geschrieben. Luke means light giver. Und Lucas significa bedeutet, el dador de jemand, luz. der Licht gibt. He never speaks of himself, Lucas spricht nunca habla de niemals sí von sich mismo en el selbst, libro. but he's also there by choice, Aber Y es er alguien que wird también auch está allí hier por su anwesend propia zu sein. elección. quietly recording all that is happening. Und er Y tut de manera precisa, él va leise registrando alles todo lo que ocurre aufnehmen en oder las aufschreiben, historias, en was los viajes. passiert, To also serve Paul. Y um también auch Paulus zu sirve dienen. y I'm trabaja para suggesting Pablo. Luke Und ich Y yo denke, quiero dass sugerir que Lukas represents the Lucas Holy Spirit. den representa el Heiligen Geist Espíritu Santo, repräsentiert. The light giver el dador de luz, der Licht gibt, records the word of God, el que tut das registra Wort y Gottes escribe la aufschreiben, palabra de never Dios, speaks of himself, que nunca habla de tut sí niemals mismo sprechen, and he's there as an act of choice. y que spricht está niemals über allí sich selber por su und propia er wählt elección. auch vor Ort zu sein. The only one who didn't have a choice was Paul. El único que Der estaba allí Einzige, sin der poder elegir keine- era Pablo. Der nicht wählen konnte, war Paulus. So when we come down to this period, Also Cuando wenn wir zu llegamos a dieser este Geschichte periodo, nun kommen hier, which is the harvest of the Levites, welche que es die la Ernte cosecha de los levitas, der Leviten sind, there aren't 276 Levites, dann sind no da hay keine 276 276 levitas, there's 273 sondern sino das que hay sind 273 levitas 263 Leviten, on board that boat die en sich auf este diesem navío, 273, die sich auf dem Schiff befinden, who are being given a message son welche un eine grupo que Botschaft gegeben wird les está siendo dando, von les está Paulus. siendo dado un mensaje If you mediante were to Pablo. go to verse 33, Und Si wenn wir jetzt pudiesen zu ir al Vers versículo 35 gehen würden, 33 we'll read verses 33 wir werden y Vers leeremos el versículo 35 lesen to 33 36. al und Vers 36. 36. Y Und como nachdem das comenzó a gesagt ser de hatte, nahm día, das Brot, Pablo dankte Gott exhortaba vor a allen, todos que brach comiesen es und fing diciendo, an zu essen. este es Da el wurden alle decimocuarto guten día que Mutes und esperáis y nahmen ebenfalls permanecéis Speise zu sich. ayunos, no comiendo nada. Oh, 33? To 36. Okay. Hasta el 36. Ähm, Por tanto, 33 os bis ruego que 36. comáis por vuestra Als es salud, aber Tag werden que ni wollte, aun un mahnte cabello de la Paulus cabeza de alle ninguno de Speise zu vosotros sich zu nehmen perecerá. und sprach, es Y ist habiendo heute der dicho esto, 14. tomando Tag, el dass ihr pan, vor hizo ängstlicher gracias a Erwartung Dios ohne en Nahrung presencia de geblieben seid todos und y nichts zu euch partiendo genommen comenzó habt. a comer. Darum ermahne ich Entonces euch, todos, Speise zu teniendo euch ya zu mejor nehmen, denn es ánimo, dient zu eurer comieron Rettung, ellos denn también. kein von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. So this is after the cry at midnight Also Esto dieses ocurre nach después dem del Ruf um clamor de Mitternacht and medianoche, before shipwreck. und vor pero dem también antes Schiffbruch. del And what is naufragio. Paul doing for those on board the ship? ¿Y qué está Und haciendo was Pablo macht por estas Paulus hier personas en an este navío? für diejenigen, die sich an Bord befinden, wenn Schiffbruch kommt? It's the harvest time of the Levites. Es ist die Es, Erntezeit der es la Leviten cosecha de los Paul has levitas. taken bread und Pablo Paulus acaba de nimmt tomar pan das o Brot pan oder o Essen, comida, because up to this point, dann bis zu porque diesem Punkt antes de hier, este punto, those 273 have had nothing to eat. estas hatten 273 diese personas no tenían nada para comer, 273 Leute nichts zu essen. no And comían. Paul takes that bread Y entonces Paulus Pablo nimmt toma dieses este Brot pan and feeds them. Und y los alimenta. gibt ihnen Essen. We understand when we take bread, Und wir Nosotros verstehen, dass entendemos wenn que wir cuando Brot tomamos we're pan, ingesting a message. nehmen, estamos realmente ingiriendo un eating, mensaje. taking Okay, in a message. wir nehmen eine Botschaft Cuando in comemos uns pan ein. estamos So ingiriendo un Paul is doing mensaje. a work, Also Así que el Paulus trabajo nimmt que está haciendo Pablo tut eine Arbeit, he's giving a message está dando es un eine, mensaje, eine Botschaft, to a second group of people, un Also mensaje einer dándoselo a un zweiten segundo Gruppe grupo de von personas, symbolized by 273. un grupo de welche personas durch que die está simbolizado por el número 273 symbolisiert wird. 273. Then at shipwreck, Luego Dann llegamos am al Schiffbruch, naufragio Ellen White tells us y la sagt hermana uns White nos White, dice that they are divided onto the sand dass de que sie ellos auf se dem, dividieron cuando Sand llegaron a la getrennt arena, werden. into two groups of people. se dividieron en in dos zwei grupos de Gruppen von personas Menschen. cuando Some llegaron. joined Paul in praising God, Unas personas se eine, juntaron a Dios, oder a einige Pablo para haben alabar a Paulus Dios sich mit ihm vereint und haben Gott gedankt. some had rejected. Und y algunas personas einige rechazaron el haben mensaje. abgelehnt. They're fully divided here. Hier Hubo una sind, separación sie completa justo vollständig, aquí. Getrennt werden. So it isn't a surprise to Se us separaron es completamente y no keine debería Überraschung für uns, sorprendernos that Adventism ends at Sunday law, de que el dass der adventismo termine en la ley Adventismus am dominical, Sonntagsgesetz endet. because from Panium to Sunday law, porque Denn de von Panion a la bis ley zum dominical, Sonntagsgesetz, person by person, persona tras Person persona, nach Person, the Levites are joining the movement. los levitas se sind es irán die Leviten, uniendo al die movimiento. in die Bewegung hineinkommen. And at Sunday law, Y en Und la am ley dominical, Sonntagsgesetz, the last one has come in.
el último ya habrá ist der entrado, Letzte reingekommen. which means that ship has no purpose. lo cual significa welches que ya ese bedeutet, dass barco, dieses Schiff navío, ya no tiene ningún propósito, nicht mehr ninguna keinen Zweck mehr función. hat. There's not a single person left on it. Ya no hay ninguna Es gibt persona que keine quede en ese einzigste navío, Person, die noch darauf ist. Who could be a priest or a Levite. Welche ein ninguna Priester persona oder que Levit pueda sein ya könnte. ser un levita o So that sacerdote. ship Entonces is destroyed. Also este wird dann navío dieses Schiff ya es jetzt destruido. zerstört. There's no purpose for it any longer. Es gibt Ya keinen Zweck no, für dieses ya no más Schiff mehr. propósito para este Then navío Paul and existir. those who joined him Y entonces Dann Pablo y Paulus estas und personas die, que se die mit ihm juntaron a kommen, él, in chapter 28 en el Kapitel versículo, en 28, el capítulo bring a 28, message bringen estas eine personas Botschaft to the juntas island. dieron zu y llevaron un dem- mensaje zu a la der isla. Insel. Paul preaches the gospel. Allí Pablo Paulus, predicó el predigt das evangelio. Evangelium. So you have three groups. Also Tenemos hat man entonces drei aquí Gruppen. tres grupos. Paulus, Tenemos a Is supported Pablo, by Aristarchus and Luke. Pablo que está welcher siendo von apoyado por Aristarchus Aristarco y und Lucas. unterstützt wird. Paul represents the priests. Pablo Paulus representa a los repräsentiert die sacerdotes. Priester. He's crying to the ship, Él da un ruft clamor a zu ese dem Schiff, navío telling of its destruction, y le redet dice que va a ser über seine destruido. Zerstörung, but then he brings the gospel to the Levites, Pero aber luego dann él da el bringt mensaje a die los Botschaft levitas, zu den Leviten, leading up to shipwreck or Sunday law, llegando luego welches hasta la ley Schiffbruch dominical führt, o el beziehungsweise naufragio. Sonntagsgesetz. and then they either join him Und Y luego dann estas personas que se le juntan o se unen a sich él, verbinden or separate from him oder o las die, personas die que sich se trennen. separaron de él, in taking the message to the island. este grupo luego se prepara para llevar ese mensaje a la In isla. chapter 28, Y cuando vamos al capítulo 28, Paul is gathering sticks Pablo está juntando to be burnt. ramas para quemarlas. A snake comes out and bites him. Y salió una serpiente y lo mordió. And can Paul die? ¿Y será que Pablo puede morir? No, Nein. No, because Paul is 144,000. Pablo ya no puede Denn morir Paulus porque él es un ist 144.000. 144.000. So this is a reform line of two institutions. Así que Also estas dies líneas ist de eine reforma son líneas de reforma de Reformlinie, von zwei instituciones Institutionen, United States and Adventism. de los Estados Vereinigten Unidos y el Staaten und der adventismo, Adventismus. Which is why we can see a midnight cry leading up to shipwreck. siendo esta la razón por la que podemos lograr ver la medianoche y el clamor de medianoche llegando hasta el naufragio. But embedded in this story Pero imbuido dentro de la historia del navío, is three groups of people. encontramos que hay tres grupos de Paul, personas. priests, Tenemos a Pablo, los sacerdotes, passengers, Levites, los pasajeros siendo los levitas, island Nethinims. y las personas de la isla, los netineos. And where we connect this story to our destination or Pyrrhus, Y a donde nosotros queremos llevar nuestra historia y nuestro destino, que es la historia de Pirro, verbinden können, is recognizing 273 equals Levites. es dándonos cuenta de que el número 273 representa levitas. It's not a waymark on its own. Y no es un hito por sí mismo el 273, sino que representa un periodo de historia. From Panium to Sunday law. Representa todo este periodo de Panion a la ley dominical. And we'll talk about that when we come back. Y hablaremos acerca de esto en el próximo estudio. Si se pueden arrodillar conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you for this beautiful day. Te agradecemos por este hermoso día. Thank you for your lines. Te agradecemos por tus líneas. Pray, Lord, that we'll understand Te them pido, Señor, que las podamos entender and understand you. y que te podamos entender a ti. Pray that you'll bless your people Te pido que puedas bendecir a tu pueblo all over the world y en todo el mundo as they study. mientras estudian. In Jesus' name Y I lo pido en pray. el nombre de Jesús. Amen. Amén.